Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a plantearnos, a estudiar el tema de cardinalidad en el conjunto de los números reales y esta es la segunda parte del mismo. En un video anterior nosotros habíamos establecido que un conjunto, en este caso vamos a pensarlo contenido en R, es numerable si él es coordinable con el conjunto de los números naturales. Esa era nuestra definición de numerabilidad. Cuando un conjunto es coordinable con el conjunto de los números naturales, se dice que ese conjunto es numerable. Ejemplos de conjuntos numerables hay muchos, pero ahorita nos interesa rescatar la idea de que habíamos establecido que el conjunto n por n es coordinable con el conjunto de los números naturales, es decir, n por n es numerable porque ustedes basta definir, por ejemplo, la aplicación que a cada par ij lo manda, o la imagen es 2 a la i por 3 a la j, esto es una j, 3 a la j, con i y j variando en los naturales para obtener una aplicación biyectiva que nos permita identificar los elementos de este conjunto con los elementos de este. También habíamos establecido que si tú tienes dos conjuntos numerables, A y B, y si tienes A y B y ambos conjuntos son numerables, entonces nosotros teníamos que la unión es numerable. ¿Okay? Rescatando estas ideas, nosotros podemos establecer otras cosas. Podemos estudiar, por ejemplo, el conjunto de los números racionales. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo haríamos esto? Queremos entonces ahora ver que el conjunto de los números racionales, es coordinable con el conjunto de los números naturales. Es decir, vamos a ver que Q, que el conjunto de los números racionales, es un conjunto numerable. Para ello, simplemente expresamos este conjunto como la unión del conjunto de los racionales positivos. Por acá ponemos el 0 y por acá los racionales negativos. Expresamos Q como la unión de estos tres conjuntos. Por todo lo anteriormente dicho, basta ver que este conjunto es numerable. Si nosotros demostramos que este conjunto es numerable y que el argumento de este se puede extender a este otro, tendríamos entonces que la unión de dos conjuntos numerables es numerable, y si le agregamos el 0, pues todo el conjunto de los números racionales va a ser numerable. Y la demostración de esto es muy sencilla. Podemos pensar entonces, recuerden que Q más van a ser los pares AB, tales que A y B pertenecen a los naturales, porque para mí Q más van a ser todas las fracciones cuyo numerador y cuyo denominador son ambos positivos, son ambos números enteros positivos, pero los enteros positivos, si no estoy pidiendo que A sea mayor que 0, B sea mayor que 0 y que ambos sean elementos enteros, entonces nada, A y B tienen que estar en los naturales. Aquí definimos, por ejemplo, la aplicación que a cada par AB me lo mande en el par ordenado AB. Esta aplicación llámenla, no sé si, definido de AB en B. Esta es una aplicación que entonces va a estar definida de Q en n por n. Y su inversa, pi a la menos 1, va a estar definida entonces de n por n en n en los racionales. ¿Cómo? A cada par AB me lo manda en su respectiva fracción. Bueno, les dejo a ustedes como ejercicio, pero es muy intuitivo ver que esta aplicación, esa aplicación definida de esa manera, es biyectiva, y en consecuencia, como esa aplicación es biyectiva, yo puedo ver entonces rápidamente que el conjunto de los números racionales positivos es coordinable con n por n, y por transitividad, acuérdense que la relación de coordinación entre conjuntos es una relación de equivalencia,
esto es coordinable con el conjunto de los números naturales. En consecuencia, el conjunto de los números racionales positivos es coordinable con n. Ese es el argumento. Los detalles ustedes los escriben, pero aquí lo importante es entonces concluir que la cardinalidad del conjunto de los números racionales va a ser la misma que la cardinalidad del conjunto de los números naturales, que no es otra cosa o que ale sub 0. Entonces, ellos son coordinables, los racionales son numerables y en consecuencia tienen la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales. Ahora vamos a ver que R no es numerable. ¿Qué significa que el conjunto de los números reales no sea numerable? Que la cardinalidad de R es diferente, es diferente a la cardinalidad del conjunto de los números naturales. Eso es lo que significa que R no sea numerable. Y para demostrar esto, pues vamos a simplificar el problema. Vamos a hacerlo por paso. Lo que en realidad vamos a demostrar es que 0, 1 no es numerable. Basta ver que el intervalo 0, 1 no es numerable para concluir que los reales tampoco van a ser numerables. ¿Por qué? Porque ustedes perfectamente pueden definir una función f del intervalo. Primero vamos a definir una función, bueno, f no, permítanme llamarla g. G del intervalo 0, 1 en el intervalo menos 1, 1. Esa función, ¿cómo la definimos? Bueno, simplemente basta tomar g de x como la recta 2x menos 1. Esta es una recta, por aquí el dibujito apretadito, esto es una recta, pónganle que este es mi eje de las x, este es el eje de las x, el eje de las y pónganle ustedes que por aquí apretadito tengo el punto de coordenadas 0, menos 1, 0, menos 1, por acá arriba el 1, 1, pónganle una recta como esta. Ese es mi gráfico, este es el 1, 1. El dibujito está quedando muy apretadito, pero bueno, este es 1, 1. Esa es mi recta g de x. G de x me manda el intervalo 0, 1 en menos 1, 1. Y después podemos pensar en una función, voy a borrar esto un poco, tengo que limpiar el espacio, voy a pensar en otra función, llamémosla f de x, definida del intervalo f va a estar definida, permítame limpiar, que el pizarrón hoy no quiere colaborar, f está definida desde menos 1, 1 en R, a través de la fórmula f de x igual a x sobre 1 menos módulo de x. La gráfica de esto será una cosa así. Pónganle, aquí hay dos asíntotas en menos 1 y 1, y la gráfica de la pasa por 0. La gráfica sería algo parecido a esto. Esta es mi función f. Esta es una función que también es biyectiva. La función g, o sea, f y g son biyectivas. La composición de dos funciones biyectivas es biyectiva y en consecuencia nosotros aquí podemos entonces, pensando en la composición, vamos a llamarla h de x como g compuesta con f, nosotros tenemos que h va a estar definida desde desde 0, 1 en R, y esta h hace que 0, 1 sea coordinable con el conjunto de los números reales. En consecuencia, la cardinalidad de 0, 1 va a ser la misma que la cardinalidad de R. Y a estos conjuntos, a esta cardinalidad, la vamos a llamar Alex sub 1. ¿Ok? Entonces veamos que el 0, 1 no es numerable. Para verlo, para demostrarlo, ¿verdad? Vamos a demostrar 0, 1 no es numerable. Para demostrar que 0, 1 no es numerable, vamos a utilizar la representación decimal. Vamos a partir del hecho, eso lo vimos en un video anterior, que todo elemento de 0, 1 se puede expresar en su expansión decimal, en términos decimales. Es decir, que yo un número, un x que habite aquí,
tiene una expresión de esta manera. 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, pin, 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 y una cantidad de dígitos donde los x sub j son menores o iguales que 9 y mayores o iguales que 0 para todo j en los naturales. Todo número en el intervalo 0, 1 tiene una expresión decimal, ya sea finita o infinita, ya sea que los dígitos x1, x2, x3 tengan un periodo, tengan una frecuencia con que se repiten, en el caso de los racionales, o sean de forma aleatoria en el caso de los irracionales. Para eso, el argumento se desarrolla por reducción al absurdo. O sea, supongamos que no. Supongamos que 0, 1, vamos a suponer que 0, 1 es numerable. Entonces, si 0, 1 fuese numerable, yo puedo expresar todos los elementos, todos esos x que están aquí, los puedo expresar como una sucesión. A su 1, a sus 2, a sus 3, o sea, como una cadena, una lista de elementos donde yo puedo ir contándolos, cada valor de aquí, yo los puedo ir tomando, los puedo ir metiendo en un saco y los puedo ir contando uno a uno y les voy poniendo una etiqueta. Al primero lo llamo a su 1, al segundo a sus 2, a sus 3 y así sucesivamente. Cada elemento, cada a su 1, a sus 2, a sus 3, etcétera, tiene una representación. 0, B su 1, 1, B su 1, 2, B su 1, 3 y así sucesivamente. A sus 2 va a ser 0, B sus 2, 1, B sus 2, 2, B sus 2, 3. Cada uno tiene su representación. En general, a su n, ¿cómo sería? 0, B sub n 1, B sub n 2, B sub n 3, etc. Cada uno tiene una representación decimal infinita. Ahora, nosotros vamos a construirnos un elemento B. B va a tener en el primer loop, aquí, en el primer paso, vamos a colocar 0, ya al colocarle este 0, estamos pidiendo que esté aquí, pero después los otros dígitos, permítanme llamarlos alfa 1, alfa 2, alfa 3, etcétera, van a ser escogidos de tal forma que alfa n sea diferente de b sub n, para todo n. ¿Ok? Para todo n en los naturales. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que yo, estos elementos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, los voy a ir tomando de la siguiente manera. Para el alfa 1, me paro aquí, reviso y pido que alfa 1 sea distinto de B1, de B1, 1. Si aquí hay, por ejemplo, si aquí en este dígito aparece el número 3, yo entonces alfa 1 no lo voy a tomar como 3. Tomo cualquier otro número, 6, 7, 8, el que sea, pero que no sea 3. Después lo coloco allí. Alfa 2, ¿cómo va a ser? Alfa 2 va a ser de tal forma que no importa cuánto valga aquí, pero cuando yo coteje, el alfa 2 tiene que ser diferente a B sub 2, 2. ¿Cómo va a ser alfa 3? De cualquier manera, pero importante que B sub 3, 3 no coincida o sea diferente a alfa 3. ¿Cómo va a ser alfa n? De cualquier manera, salvo que le voy a pedir que sea diferente a B sub nn. Este B, construido de esta manera, si ustedes piensan un poquito, lo miran con detenimiento, va a satisfacer dos cosas. Primero, vamos a tener que obviamente como B, como es de la forma 0, alfa 1, alfa 2, etcétera, por este primer dígito, B está en el intervalo 0, 1. Pero el pequeño problema es que B va a ser diferente de A sub n para todo n. ¿Por qué? Porque estos señores tienen un desarrollo, el que escribí anteriormente, decimal, y los alfa 1 han sido escogidos de tal forma que jamás el desarrollo de esto coincide con el desarrollo de B. Cuando dos números, fíjense, cuando dos números, si ustedes tienen x0, x1, x2, etc., y tienen otro número, y0, y1, y2, y3, etc. Cuando estos dos números son iguales. Estos dos números van a ser iguales cuando
sus expresiones decimales coincidan. ¿Y cuando las expresiones decimales coinciden? Cuando, digamos, dígito a dígito, ellas son iguales. Cuando el 0 y 0 coinciden acá, pero cuando x1 es igual a y1, x2 es igual a y2, x3 es igual a y3, etc. Pues nosotros, por la construcción que acabo de exponer, estamos consiguiendo un elemento b de la forma 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc., tales que cuando tú los comparas con la construcción de los a sub n, que es 0, b sub n1, b sub n2, etc., el alfa 1 es distinto, el alfa n es distinto del b sub nn. Entonces no importa cómo sean aquí adelante, cuando ya lleguemos al enésimo paso, podemos decir que ellos son diferentes. Y al ser diferentes, estos dos son diferentes. Pero entonces estamos llegando a una contradicción con la hipótesis de la cual partimos, porque habíamos partido de la hipótesis que todo elemento de aquí está aquí adentro. Y estamos consiguiendo un elemento aquí en 0, 1 que no pertenece a esto que está acá. Estamos consiguiendo un elemento en 0, 1 que no podemos meter en esta lista de elementos. A esa contradicción estamos llegando sencillamente porque estamos partiendo de esta igualdad. Estamos suponiendo que 0, 1 es numerable y eso no puede ser. En consecuencia, que es numerable, perdón, que 0, 1 es numerable y eso no puede ser. Como 0, 1 es numerable y estoy llegando a una contradicción por la existencia de ese b, concluimos entonces que 0, 1 no puede ser coordinable con el conjunto de los números naturales. Y como 0, 1 no es coordinable con el conjunto de los números naturales, ellos son dos conjuntos que van a tener diferentes cardinalidades. La cardinalidad de 0, 1 va a ser una diferente a la cardinalidad del conjunto de los números naturales. Pero habíamos dicho que todo conjunto que es coordinable con el conjunto de los números naturales es un conjunto numerable. En consecuencia, 0, 1 no es numerable y tampoco va a ser el conjunto de los números reales, porque ya vimos que los reales son coordinables con 0, 1. A la cardinalidad de los reales, como ya dije, se le denota por ale-1. Entonces, de aquí en adelante, la cardinalidad del conjunto de los números reales va a ser ale-1, la cardinalidad del conjunto de los números naturales va a ser ale-0, y ya habíamos comentado lo de la hipótesis del continuo, y para finalizar, puedo decir que como los reales se expresan como la unión de los conjuntos racionales con los irracionales, concluimos que el conjunto de los números irracionales tampoco es numerable. No puede ser numerable porque la unión de numerables es numerable. Ya vimos que los racionales son numerables, los reales no son numerables, ergo, conclusión, los irracionales no pueden ser numerables. O sea, los irracionales, el conjunto de los números irracionales tampoco es numerable. Bueno, con esto termino por ahora el tema de cardinalidad en el conjunto de los números reales. Y bueno, esta historia continuará en próximas entregas.